Pues lléveme en oración, ore por mí, ore por la iglesia, ore por los que me escuchan por Facebook, por los que me escuchan por YouTube, porque la gente está escuchando. A mí me han avisado que están escuchando. Hermana Corto. Padre glorioso, en esta hora bendecimos tu nombre. Te alabo, papá. Te alabo, Señor. Gloria, 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 gloria. Santo. Santo, gloria a Dios. Señor, en tu casa, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Es el mejor sitio, Señor, para nosotros, Señor. Aleluya, gloria. Estar dentro de tus atrios, mi Señor. Nos gozamos por ello. Gloria, Estamos santo. en esta mañana con el anhelo, Señor, de escuchar Ababacaya, tu Malabashiria, palabra, Hatakababa. tu palabra que es vida, Santo, Señor. gloria, Tu palabra que nos gloria, gloria, fortalece, gloria. que nos da Úsame esperanza, en tu presencia, Señor. papá Dios. Señor, Tú te conoces mi presentamos la vida, tú sabes de quién soy, nuestro tú sabes pastor, cómo vivo Señor. delante de tu Usa tu presencia. vida, Señor. Úsame en Úsela con el santidad, poder papá de tu Dios. Espíritu Aleluya. Santo, Señor. Úsame, Esta Padre. enseñanza, Gracias, Señor, traiga gracias, bendición gracias, a los papá. que están en Te alabamos, Facebook y a mis Padre. hermanos Gloria, que están aquí. gloria, Úsale, gloria. Señor, y háblanos, Señor, que nosotros escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús. Gloria. Amén, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Dios te bendiga, Humberto. ¿Cómo está esta mañana? Dios bendiga a todos. Una vez más, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Les agradezco. Vamos al libro de la Biblia, capítulo 13. Voy a necesitar su atención 100%. Aleluya. Esta mañana voy a ser un poquito enérgico, si le gusta la palabra así. Si miro algo, le voy a llamar la atención, porque quiero que entienda capítulo 13. Capítulo 13 es poco difícil de entenderse y voy a hacer todo lo posible de explicárselo lo más sencillo posible. Amén. Cuando terminamos la última sesión, se hicieron dos preguntas. Y no me olvidé esas preguntas. Me fui a la casa, me puse a escudriñar, comencé a buscar, comencé a preguntar. Y traigo la respuesta para las dos preguntas. Primeramente la pregunta de Humberto fue si nosotros íbamos a estar viendo todas estas cosas en la tierra. Y la respuesta es que no. Nosotros vamos a estar en el cielo alabando y glorificando a Dios y no vamos a ver nada de lo que va a ocurrir acá en la tierra. Número 2, la pregunta era si era en el primer, segundo, tercer cielo donde va a ser la guerra. La guerra va a ser en el segundo cielo, no en el tercer. ¿Okay? En el segundo cielo. Para que yo, mi concepto era que el tercer cielo, pero dije no estoy seguro, es mi pensamiento en este momento. No lo he escudriñado, pero cuando lo escudriñe y me dé cuenta de qué trata, le voy a dar la respuesta. Algo que se va a aprender de mí, cuando yo digo una cosa y me doy cuenta que no fue correcta, que usted siempre va a escuchar, dije esto, pero no era así, siempre. Siempre, porque quiero que aprenda correctamente las cosas. Vamos a entrar al capítulo 13. El capítulo 13 es un capítulo poco difícil de entender, pero no imposible. Quiero que pongan sus notas, tomando notas, esto. La palabra bestia, póngale ahí, la palabra bestia, no está aquí en mi nota, se puede referir a una persona o a un gobierno. La palabra bestia se puede referir al anticristo como persona o se puede referir a un gobierno, un imperio. Eso es importante que lo entienda. Si usted no entiende esto, se va a confundir con el capítulo 3 y para adelante. ¿Cómo sabemos cuándo se refiere a una persona y cuándo se refiere a un reino con el contenido o el contexto de la palabra? Por ejemplo, si leemos nosotros en el capítulo 1 para adelante, está hablando de quién, de qué está hablando, de una persona o de un reinado. Pregunto, en el versículo 5, ¿de qué se refiere un reinado o un personaje o un líder? Vamos a ver esto. ¿Qué fue lo que le dije que escribiera? Es importantísimo que lo entienda. Uno dice, pastor, no es importante el libro de Apocalipsis. Es de mucha importancia, hermano. Este libro puede cambiar tu vida, tu forma de ser.
Hay personas que somos muy espirituales en ciertas áreas, pero fallamos en otras áreas. Y no se ponga en la mente es que somos imperfectos. Una cosa ser imperfecto y otra cosa no ser el cambio de la imperfección que usted sabe que tiene. Punto. El ser imperfecto no es excusa. Es excusa cuando usted sabe que tiene una imperfección y no hace el cambio. Hay que entender con claridad. Yo hablo con es que Dios trajo, es que soy imperfecto, pero no entendemos el concepto. Si tú sabes que algo estás haciendo que no es correcto y lo sigues haciendo, no te justifiques porque no eres perfecto. Tú tienes que dar cuenta por lo que estás haciendo. Y aquí se batalla muchos cristianos. Algunos cristianos que buscan horas, tantas cosas, pero en lo personal hay características que no le ayudan. Y escuche bien, la oración no cambia características. Es la relación con el Espíritu Santo que transforma. Hay personas que oran demasiado y son los más problemáticos en la iglesia. Hay personas que ayunan lo máximo y son los más problemáticos. No porque quieran ser problemáticos, porque no han dado muerte o no le han dado muerte a los caracteres que tienen que no son de Dios. Es interesante que cuando uno acepta a Cristo, lo primero que perdona son tus pecados. Pero tus caracteres y los míos tienen que ir siendo transformados según vamos caminando. Es el trabajo de su relación con el Espíritu Santo. Para mí no fue difícil dejar las drogas, dejar todo lo del mundo. Fue difícil cambiar mi carácter. Esto fue una lucha tremenda. Dios no cambió mi carácter de un día al otro. Se ha llevado años. La tomada, las maldiciones, como caminaba, como hablaba, fue instante. Solo hay que entender que cuando usamos la palabra bestia, de aquí para adelante, usted tiene que entender que se refiere a una persona o a un gobierno. Esto es importantísimo que lo entienda. Pastor, ¿por qué es importante leer Apocalipsis? Porque hay áreas en tu vida que no has vencido, este libro te va a ayudar a vencerlas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Pastor, que tengo años tratando de cambiar y no lo logro. Vete este libro y te garantizo, te doy palabra de garantía que tu vida cambia. Yo pasé por un asunto hace un mes atrás y yo estaba decidido a hacer algo ya hecho. Y hablé con el Dios y el Espíritu Santo me dijo, haz esto, hazlo de esta manera. Y hice exacto como el Espíritu Santo me dijo y las cosas trabajaron excelente. Solo que entonces la palabra bestia se puede referir a una o se puede referir a un imperio. Vamos a leer capítulo 1, 13, versículo 1. ¿Qué dice? Carlita, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Ok, vamos a ver un poquito para atrás. Me paré. Si usted tiene Reina Valera, usted va a entender que quien separó la orilla del mar es Juan. Pero yo tiene una Biblia diferente por cual los manuscritos antiguos sí agrega esto, que en el capítulo 12 no existen solamente 17 versículos, hay 18. Hay una Biblia que ya están poniendo que la bestia, o están poniendo el dragón en el versículo, capítulo 13, versículo 1. Pero en los manuscritos antiguos, capítulo 12, incluye 18 versículos. Reina Valera lo excluye. Y por excluirlo, nosotros vamos a entender cuando leyamos, porque sabemos que es Juan el que está escribiendo, nos damos de cuenta que es Juan el que está sobre la arena del mar, a la orilla del mar. Pero si entendemos el versículo 12, el versículo 18, nos damos de cuenta que es el dragón que está allí. ¿Y por qué está el dragón a la orilla del mar? Porque está esperando su ayuda. ¿Cuál ayuda? La ayuda del anticristo y el falso profeta. El está allí. ¿Me entiende aquí?
Solo que en el versículo 13 nos damos de cuenta que el dragón está a la orilla del mar. Cuando se habla del mar, siempre se trata del Mediterranean Sea. En español, siempre se refiere a eso. Pero también cuando hablamos de la palabra mar, también se refiere a gente, naciones, pueblos, es decir, pueblo gentil. Tienes que entender con claridad esto. Cuando habla del mar se refiere al mar Mediterranean Sea, pero también el mar se refiere a gente, naciones, pueblos, naciones, y se refiere solamente al pueblo gentil, no al pueblo judío, pueblo gentil. Le voy a dar esto, me voy a adelantar un poquito, le voy a dar esto, si usted lo quiere tomar fotos, lo puede tomar. Cuando hablamos aquí, hermanos, en el capítulo 13, para que entiendas las 7 cabezas, tienes que entender Daniel. Tienes que entender Daniel. Daniel solamente habló de 4 imperios. El babilónico, medo-persa, el griego y el romano. Solamente habló de 4 imperios. También habló de un imperio que iba a revivir, que habla de Roma. Amén. Eso lo encontramos en los pies de la estatua. Estos 6 reinos que están aquí son reinos mundiales que gobernaban. ¿Está conmigo? ¿Ok? Egipto lo podemos ver por el libro de Éxodo, que llevó al pueblo de Israel a la esclavitud. Amén. Luego podemos ver que cuando hablamos del imperio de Siria, él llevó la parte del norte, ¿estoy correcto? De las 10 tribus a la esclavitud también. ¿Ok? También. ¿Ok? Solo cuando hablamos de estos imperios, se refiere que ellos fueron usados por Satanás para retener que llegara el Mesías. Solo que estos imperios siempre estuvieron en contra de Israel. Estos imperios trajeron persecución siempre a Israel, deteniendo la venida de Cristo. Cuando hablamos de esto, tiene que entender algo aquí. Esto todavía no ocurre. Esto va a ocurrir al principio de la tribulación, cuando Roma va a ser revivido una vez más. Porque sabemos que es Roma, porque capítulo 17 te lo describe exacto. Cuando hablamos de estos que están aquí, hermanos, la Biblia dice, aquí, voy a explicar muy más adelante, que 3 reinos de ellos el anticristo venció. Aquí. Venció a 3, según Daniel capítulo 7. Y luego los otros que existían de los 10 se rindieron automáticamente. Pero cuando sale el cuerno pequeño, vence a esos 3. Solo por decir que cuando vence a ellos 3, el anticristo tiene un mini dominio. ¿Me explico? Quiero que escriba la palabra mini imperio. Es importante que lo entienda, porque adelante se lo vamos a explicar. Te va a entender, oh, ya entiendo por qué dice esto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Amén. Disculpe mi teléfono, hermano. Eso lo puede tomar fotos si quiere una vez más. Él va a dominar a 3, los va a vencer, y los otros solamente le van a entregar no su posición, porque siguen siendo reyes, pero les va a entregar a ellos, que Satanás los maneje a ellos también, que son los 10. El que va, aquí si le quiere poner entre medio de la palabra, le póngale anticristo, o si quiere poner aquí, porque él va a ser el que va a mover todo, él va a ser la cabeza del imperio que va a gobernar todo esto. Es el anticristo. ¿Cuándo lo tomas como imperio de Roma revivida? ¿Dónde tomamos esta palabra nosotros? Se lo voy a explicar ahorita. ¿Están conmigo? Que son los que vemos aquí nosotros. ¿Ok? Babilonia, una vez más, cuando hablamos de Daniel nunca no tuvo la visión de lo que era Egipto y Siria, solamente vio Babilonia, Grecia, Medo-Persa y Roma.
Recuerden que todos estos imperios fueron destruidos por completo. También quiero que entienda esto, cuando Babilonia estaba existiendo y llegó Medo Persa, Babilonia dejó de existir, pero realmente no dejó de existir como imperio mundial porque siguió Medo Persia. Cuando Medo Persia venció a Babilonia, reinó como imperio. Solo que el imperio de aquí no murió, nomás cambió de qué? De todo. Pero realmente era lo mismo, porque no murió el imperio romano, el imperio mundial. Siguió. Cuando Medo Persa fue vencido por Grecia fue lo mismo. Este reinado ya no dejó de existir, pero el reinado siguió existiendo por Grecia. ¿Me explico? Pero cuando llegamos a Roma, Roma tomó y venció a Grecia y Roma siguió existiendo a través, es decir, entiendo esa forma, aunque fue vencido, seguía existiendo. Aunque fue vencido, siguió existiendo. Aunque fue vencido, siguió existiendo. Pero cuando Roma fue vencida, ya no existió. ¿Me explico o no me explico? ¿Esto en lo religioso? Estamos hablando en lo que viene siendo el mundo, el reinado mundial, el gobierno mundial. Es a nivel mundial. Es todo, hermana. Aunque este fue vencido por Medo Persia, como quiera siguió siendo imperio mundial. Cuando Grecia venció a Medo Persia, siguió siendo imperio mundial, pero ahora con otro líder, para que me entienda. Después de que Roma vence a Grecia, siguió siendo imperio romano, pero cuando fue vencido Roma, ya no siguió imperio romano adelante. Muere. Aquí cambió, pero siguió viviendo. Aquí cambió, pero siguió viviendo. Hablando de reinos mundiales. Cuando llega Roma, Roma fue vencida y muere. Ya no sigue ni un reinado para adelante. ¿Me explico bien? Es importante que lo entienda esto. Importantísimo que lo entienda. ¿Cuándo venció Roma? ¿Cuando Cristo viene? Cuando ya fue vencido. ¿Pero qué lo venció? No me acuerdo, pues fue un hombre que con su militar lo venció. Te traigo la información, la tengo, Beto. No la tengo aquí ahorita, pero sí la entiendo, sí la tengo. Y lo puedes encontrar en la historia, porque está escrito. Ok, hasta tengo el año también, pero después te lo traigo, porque no lo tengo en mis notas. Pero sí quiero que entiendan que este fue vencido por Medo Persia, pero siguió siendo el mundo con reino mundial. Fue vencido Grecia, pero siguió siendo todavía reino mundial. Fue vencido Grecia por Roma y fue seguido todavía, aquí siguió siendo reino mundial. Pero cuando fue vencido Roma, la segunda parte, porque era dividida en dos partes, Beto. Una parte fue vencida, ¿ok? Pero ya después de Roma ya no vivieron los reinados mundiales. ¿Me explico? Es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Vamos a ver la escritura. Ya no hubo reinado. Mundiales que gobernaban todo el mundo, no. Hay naciones y hoy tenemos muchos países, pero ya no hay uno que gobierna todo el mundo. Cuando Roma reviva, ¿se va a gobernar todo el mundo? El anticristo. ¿Ok? ¿Están aquí? Me voy un poquito para atrás porque me estoy yendo muy rápido aquí con ustedes. Ok. Quiero que entienda que cuando habla en el capítulo 13, Juan representa a dos potenciales poderosos. Al anticristo y a la bestia, o más bien al falso profeta. El capítulo 13 introduce a dos potenciales de la tribulación, anticristo, del capítulo 13 del 1 al 10, y también al falso profeta, que viene siendo, ¿cuáles son las escrituras? Del 11 para adelante. Sí, quiero que vean, cuando hablamos de potencias de la tribulación, quiere decir que el anticristo va a ser poderoso en la política. Poderoso en la política. Y el falso profeta va a ser poderoso en la religión. Yo creo que tenía una pregunta, hermano Garza, que a mí no lo podía encontrar la solución, porque ahorita la religión que va a gobernar más que nada va a ser la musulmán. Es la más poderosa que va a haber. Pero cuando entre este hombre político,
va a cambiar toda la religión. Y va a haber solamente una falsa religión. ¿Me explico? Entonces, Juan representa a dos potenciales de la tribulación: anticristo, política; falso profeta, religión. Se van a juntar la religión y la política durante la tribulación y van a gobernar casi todo el mundo. Va a ser un imperio mundial. Sí, hermano. El último imperio. El último. Y digo casi porque parece que también va a estar predicando todo el evangelio. Se va a juntar la política y van a juntar la religión, estos dos dictadores, si le puedo llamar así, ¿amén? Y van a dominar casi toda la tierra. Un imperio. ¿Estoy escuchando bien la palabra que dice usted o estoy escuchando mal? ¿Usted dice Juan representa o Juan No, presenta? Juan representa aquí en el capítulo 13, presenta. Juan presenta en el capítulo 13, gracias Beto, a dos potenciales, al anticristo y al falso profeta. Gracias Beto. Si Juan en el capítulo 13 presenta a dos poderosos dictadores, que es el anticristo y el falso profeta. Una vez más, el anticristo tiene que ver con la política, el falso profeta tiene que ver con la religión. Estos dos dictadores van a juntar la religión y la política y van a dominar casi el mundo. No todo, pero la mayoría del mundo. Lo político y lo militar. Los dos. Porque lo político tiene que ver con la militar aquí. Eso cierra, ahorita vamos a hablar mucho de lo que cierra la política. Pero aquí tiene que ver con la religión, solamente con una religión falsa. Pero aquí en la política envuelve muchas cosas: comercial, dinero, militar, mucho. Que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, gracias hermano Mario, aquí. Lo que quiero que entiendan, que Juan presenta, ¿lo estoy diciendo bien?, a estos dos potenciales de la tribulación: anticristo, falso profeta. ¿Ok? Quiero que entiendan que cuando usamos la palabra bestia, se puede referir a un gobierno o a una persona. Se lo voy a explicar cómo. Vamos a seguir lo que Felipe leyó. Me parece, sabemos que está Satanás y también podemos decir que está Juan. El mar, ya hablamos que el mar representa el Mediterráneo y que también habla de gente, de pueblos, ¿ok? También el mar representa confusión. Si no se lo digo ahorita, lo puede poner ahí, confusión. Lo voy a explicar ahorita también todo esto. También significa o se puede referir a confusión. Una bestia, ya le dije una vez más, se puede referir a una persona, a un gobierno. Que tenía 7, ¿qué? Está hablando de gobiernos mundiales. ¿Ok? Gobiernos mundiales. Tenía 10 cuernos. Aunque los cuernos representan poder, aquí está hablando de 10 reyes, que ya los vimos ahorita nosotros. Ya se los presenté, los 10 reyes que están aquí así. Pastor, ¿cómo vamos a ver los nombres? Ahora vamos a llegar también a eso, no se preocupe. Hoy vamos a tomar paso por paso, que está hablando de estos 10 que están aquí. Recuerde, 3 son vencidos, los demás nomás se rinden al anticristo. Alguien dígame por favor. Porque le dije que venía con filo. No se crea. Hermano Mario. No entendí un poco sobre cuando usted, antes de que se pase más adelante, ¿verdad? Dice que en la versión antigua hay un versículo 18. Sí. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Ese versículo dice claramente, lo voy a leer. ¿Lo tiene, hermano? Lo puede leer. ¿Qué versículo? Es el versículo 18 del capítulo 12. 12, 18. Sí. Yo pensé que era 13. No, 18. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Sí. En los manuscritos antiguos griegos, ese versículo viene incluido. En el Reino Valera está excluido. Ahora también repito, hay otras Biblias que comienzan con el capítulo 13 diciendo que el dragón. Aquí dice solamente me paré o me paré. ¿Sí me entiende, hermano? Está tanto el dragón como Juan ahí. Algunos dicen porque como también tienen aquí a Juan, también Juan está puesto allí. Yo estoy de acuerdo con ellos.
que el dragón y Juan están a la orilla del mar. No tengo ningún desacuerdo con ello. Sí, porque él es el que está escribiendo. Y ya en ese tiempo él ya está en tierra también, pero no quiero entrar en muchos detalles, un poquito más adelante para no confundirnos, porque es poco difícil entenderlo esto si no entiendo cómo lo estoy presentando. Usted lo va a entender claramente. Dice después que tenía entonces 10 cuernos, hablar de lo que hablamos que son los reyes, ¿verdad? O reinados, y en sus cuernos 10 diamantes, 10 ¿qué? Diademas. Si usted lee versículo 12, capítulo 12, versículo 3, y leas que 13:1, hay una diferencia. Uno tiene las coronas en la cabeza y otro tiene las coronas en los cuernos. ¿Ok? La diferencia es que en el capítulo 13 el anticristo es poseído por Satanás. Y es Satanás que le da el poder a ellos. Por eso está sobre los cuernos la corona. ¿Me explico? Cambia, no sobre la cabeza. Sí, hermana, en el versículo 12:3 está sobre la cabeza. Capítulo 13 está sobre los cuernos. Cuando dice, y un hombre blasfemo, solamente están en contra de lo que es la verdad, en contra de Dios. Mire el versículo 2, Perlita. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Un momento, ¿semejante a qué? ¿A semejante a qué? ¿A qué se refiere? Claro. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Y sus pies como de oso. ¿A qué se refiere el oso? Exacto, exacto. Medo persa. ¿Y luego? Y su boca como boca de león. ¿A qué está refiriéndose? Babilonia. ¿Ok? Siga. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Quiero que entienda el versículo 2. El versículo está diciendo Juan que cuando ya sea revivida Roma, va a tener características de cada un imperio, de cada uno de ellos. Va a tomar lo mejor de Babilonia y lo va a tener ahora Roma revivida. Va a tomar lo mejor de Medo Persa y ahora va a estar en Roma revivida. Va a tomar lo mejor de Grecia y ahora lo va a poseer no Roma, sino Roma revivida. Es decir, el imperio número 7 va a ser el imperio más poderoso del mundo y más cruel del mundo en este tiempo, porque va a tomar todos estos reinos en uno. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Si digo una palabra incorrecta, Alberto, por favor dígame con tiempo, no quiero confundirlo o confundirlo. Entonces el versículo está diciendo que va a ser una suma en Roma revivida de estos reinados. Acuérdense que nos faltan dos todavía, el de Egipto y de Siria, que también va a estar. Y bueno, aquí no me menciona esto, porque Juan está viendo lo mismo que Daniel, y Daniel solamente vio los 4 imperios, no vio los primeros 2. Pero se está refiriendo aquí a eso, pero realmente de todos los reinados que persiguieron a Israel, con cada maldad de cada uno, con cada poder de fuerza de cada uno, cuando se reviva Roma, el imperio número 7 va a tener todas las características de todos estos 6 reinos. En su maldad, su crueldad. ¿Me están entendiendo hasta ahorita? ¿Me están entendiendo? Pues tanta maldad de cada uno. Va a ser peor, hermana. Va a ser peor. Miren, si usted estudió en la Biblia, en Daniel, habla de una persona que es tipo del anticristo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Anti qué? Ok. ¿Sí o no? Es importante que entienda esto. Porque al rato va a salir aquí en la escritura de aquí también. Él fue tipo del anticristo. Lo que el anticristo va a hacer, él ya lo hizo. Él entró al templo. Él se proclamó Dios. Él puso una estatua en el lugar santísimo.
Él pensaba que era un Dios femenino. So que él vino a ¿cómo es la palabra? A traer desgracia, si puedo decir la palabra correcta, en el templo. Pero el Cristo me lo va a hacer, pero en un nivel más malvado. Con el poder de todo. Con todos, hermano. O sea, hermano, si lo vemos, va a agarrar cada característica de cada uno. Por ejemplo, Egipto, fueron esclavos, perseguidos. Eso es lo que hace con el mundo Sí, entero. está hablando del poder de los egipcios, de cómo ellos trataron el maldad a Egipto. Sí, hermano. Esclavizaron, Sí, y luego los persigieron hasta matarlos. sí. Y luego los asirios se los llevaron cautivos. Sí, lo mismo, Todo sí. eso va a ser con el mundo entero. Con el mundo entero. Los babilónicos fueron también llevados a Babilonia. Sí, y se llevó a Para Israel. la idolatría, quería que adoraran la estatua. Y en cada uno de ellos tiene características Sí. que él va a tomar todas. De todo ello. Si lo pongo de esa manera. Yo solamente creo que no excluye que la potencia de ellos, en las características de la potencia de ellos, se va ahora a pasar acá al 7. Entonces, ¿cómo será el mundo? ¿Cómo va a estar el mundo? No quiere estar aquí usted. No vamos a estar aquí. Vamos al versículo 3. Pues si podemos ver a Rusia, cómo está con Putin. Podemos ver a Venezuela, cómo está con el que está ahorita. Sí. Y eso no es comparado con lo que él va a hacer. Pero sí me entiende a lo que estoy refiriendo, que el reino número 7, Roma revivida, va a ser la suma de todos estos reinos. ¿Cómo va a estar la tierra? Y Satanás pues, enojado porque ya fue desechado. Enojado, lo va a estar tremendo. ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? Ok, versículo que sigue. Esto lo voy a explicar de dos maneras. Yo lo bendiga, mi hermana. De dos maneras. Porque hay uno que lo explica de una forma y yo lo explico de otra manera. Ahora, versículo 13 está hablando de quién, del anticristo o del gobierno. ¿Qué es el contenido del versículo 1 al 4? ¿Está hablando del anticristo o está hablando del gobierno? Claro, Beto. Está hablando de un gobierno. No está hablando aquí del anticristo, aunque sabemos que la bestia es el líder del reinado revivado de Roma. ¿Cuánto me entienden? Es importante que lo entienda, hermana Corpus, hermano Retodo, que lo entienda. En el capítulo 13 del 1 al 4, si puedo decirlo así, al 3, está hablando de reino, de un gobierno. Alguien lea versículo 5. Perlita, por favor, me estás ayudando rápidamente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. ¿Como nación, como gobierno o como persona? Como persona, exacto. Como persona. Porque en realidad el anticristo va a ser el líder de la Roma revivida. ¿Me explico? Solo que ya pudimos ver que la palabra bestia se puede tomar en forma de personal como anticristo o como gobierno. Solo que en el contenido del 1 al 3 estamos hablando de gobierno, ¿sí o no? ¿Qué dice el versículo 3, Perlita? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Un momento, ¿vi una de sus cabezas qué? Como herida de muerte. ¿Qué representan las cabezas? Reinos. ¿Sí o no? ¿Qué fue herido? Un reino. Pero algunos enseñan que aquí está hablando que el anticristo y el falso profeta están haciendo como que le pasó a Cristo cuando murió y resucitó. Y lo podemos tomar así si queremos, pero aquí no está hablando de una persona, está hablando de un reinado. Y de todos los reinados que existieron, ¿cuál Dios murió? ¿Cuál qué? ¿Cuál Dios murió? ¿Cuál Dios? No, ¿cuál de ellos murió? ¿Cuál de ellos murió? ¿Cuál es? Este dejó de existir, pero siguió viviendo
Este fue vencido por el reino, pero siguió viviendo porque siguió siendo reino mundial. Cuando este fue vencido, siguió siendo reino mundial, aunque era por otro líder, pero siguen siendo reinos mundiales. Pero cuando este murió, ya no siguió siendo reino mundial. Murió la existencia del reino mundial. Ahora yo sé que quizás algunos les han enseñado que habla que el anticristo y el falso profeta, el anticristo fue herido y el falso profeta hizo un milagro y él se levantó, porque muchos enseñan así. Pero en este contenido está hablando de reinados. Y el único reinado que ha muerto de todos estos fue Roma. ¿Me explico lo siguiente o no me explico? Más que usted dijo que Roma estaba en dos. Sí, porque cuando ves las piernas ves dos, pero fue como que era vencido. Ya no hay reino mundial de Roma, ya no existe. Después lo explica por qué. Cuando ves las patas tiene dos piernas y después lo explica el por qué. Pero ahorita lo importante es que quiero que me entienda, solamente que me entienda, es que cuando este reino fue vencido, siguió viviendo porque este siguió adelante. Cuando este fue vencido, siguió viviendo el reino mundial porque siguió ahora con Grecia. Cuando Roma venció a Grecia, siguió viviendo el reino mundial por Roma, pero cuando Roma fue vencido, ya no siguió un reino mundial. Porque el que murió fue ¿quién? Claro. Entonces el versículo 3 está hablando de Roma. Está hablando de Roma. Pero de ahí viene Roma revivido. Sí, hermano, de aquí se desprende esa palabra, exacto. ¿Roma qué? Roma revivido, porque va a revivir. Pero en lo religioso no murió. No, estamos hablando del reino mundiano. Como Yo reino. entiendo que no. Sí, estamos hablando de reinos mundiales. Porque aunque no ha murido la religión, no es, lo católico ahorita no es lo máximo en la tierra, hermano. La religión máxima en la tierra son los musulmanes. Pero estamos hablando de reinados, de reinos. ¿Me explico? Solo el único que ya no existió como reino mundial fue Roma, ya se quedó, ya no existió para adelante esto. Solo cuando habla aquí, dice versículo 3, otra vez, Perlita. Vi una de tus cabezas como herida. La cabeza habla de reinados. Fue herido un reinado. Dale. De muerte. Ajá. Pero su herida mortal fue sanada. Ujú. Y se maravilló toda la tierra en pos Correcto. de la bestia. Correcto. Ahí llegó, ¿verdad? Sí. Entonces está hablando aquí que un reino mundial ya murió, ya no existió. Por eso tomamos nosotros del versículo 3 la Roma revivida, porque va a revivir. ¿Cuándo va a revivir? Al principio de la tribulación. ¿Me explico o no me explico? Primero pensativo, Humberto. ¿Qué es lo que dime lo que estás pensando? No quiero que tengan duda. Porque es lo que va a tomar al Cristo. En el Cristo va a juntar todas estas naciones, todos estos pueblos. Va a ser una sola religión, un solo político, una sola religión. ¿Y cuál es la religión? Si vemos capítulo 17 nos vamos de cuenta. Ahorita vamos a entrar para allá para que se entienda el capítulo 17. ¿Es un interludio? Sí, también. Es un interludio. ¿Ok? Porque nos está dando información adicional. Está hablando aquí prácticamente que inicia En la segunda mitad. Bueno, cuando hablamos del principio de revivir Roma, al principio. ¿Ok? Pero cuando vamos un poquito para adelante, aquí ya estamos hablando de la segunda mitad de la tribulación. Sí. Sí, la segunda, pero aquí es un interludio, dando información. ¿Me entiendes? Por eso yo les enseño a ustedes, muy importante los interludios, es importantísimo. Pastor, ¿cómo entienden tantas cosas? No entiendo tanto, lo poquito que he entendido es porque lo que a mí me ayudó al principio fue entender que los interludios toman una acción muy importante. Y desde quiera que voy a enseñar, yo siempre enseño de los interludios. Yo no he visto otras personas que le enseñen, no digo que no lo hacen, pero yo sí lo hago porque si no les enseño esto no van a entender. No van a entender. También cuando vamos al capítulo 17, donde habla el misterio de la bestia, ¿ok? El misterio de la bestia lo habla en el capítulo 17.
Este es un interludio, 17 y 18. ¿Ok? Ahora, Dice en el versículo 4, Perlita, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? entonces aquí aquí podemos ver que el que le da la autoridad a ellos es ¿quién? Satanás. por eso vemos las coronas. En los cuernos, no en la cabeza. Recuerden, en el Capítulo 12:3 vemos las coronas en las cabezas. Pero en el capítulo 13:1 las vemos en los cuernos. ¿Qué pasó? Recuerden que Satanás se va a poseer del anticristo. Y el anticristo le va a dar su reino, su poder, autoridad. ¿A quién? Al anticristo. ¿Para qué? Para que maneje todos los 10 reinados o los 10 reyes. si usted no se ha entendido Esto quiero que lo sepa ahorita. Estos reinos fueron dirigidos por Satanás, no por los líderes, no por Nabucodonosor, no por Alejandro Grande. No, fueron dirigidos por Satanás. Tienes que entender eso con claridad. El egipcio como reinado mundial fue Satanás también, queriendo detener que el Mesías llegare. así hizo lo mismo. Contra estos 6 reinados Siempre estuvieron en contra de Israel para detener al Mesías. Y cuando el Mesías nace, cuando el Mesías como que era nació, ahora viene contra Israel todavía. Solo que versículo 1 al 3 está hablando de reinado, de un gobierno. Versículo 5 está hablando de una persona, de un líder. El líder es anticristo, es el anticristo, el político, el que va a ser el líder de la Roma revivida. ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Me están entendiendo? Entonces es importante entender, dependiendo al contenido, al contexto de la escritura, se puede referir a una persona anticristo personal o se puede referir a un gobierno. Capítulo 13, aunque sabemos que aquí la vez habla del anticristo, ahora está hablando del reino del anticristo. ¿Me expliqué o no expliqué? ¿Para poco me entienden? Dice el versículo, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, es decir, sale del pueblo gentil. Pero está hablando de un gobierno. Alguien diga amén. Vaya conmigo al versículo. Al capítulo 17, me voy a adelantar un poquito aquí. Capítulo 17 también es un interludio, pero el capítulo 17 nos explica el misterio de la bestia. 17. Vamos a leerlo. Y poco a poco voy a darles entendimiento. Esto es demasiado mucho y vamos a hacerlo poco a poco. Necesito como 3 personas que me den a leer. Ahora recuerden, el capítulo 17 nos habla del misterio de el anticristo. ¿Quién y qué es el anticristo? ¿Ok? En el capítulo 13 vimos que se trata de un gobierno que él va a manejar. Se trata que él va a ser el líder de este gobierno. ¿Ok? Y luego presenta el que le va a ayudar, que es la bestia, que viene siendo la bestia del falso profeta, que le va a ayudar también al anticristo. El anticristo y el falso profeta van a estar manejados por Satanás. Él los va a hacer con ellos lo que él quiera. ahorita el que está poniendo todo Todas estas cosas que están pasando en el mundo, si usted no se da cuenta, es Satanás que está moviendo todas las cosas. Algo interesante, pastor, que a pesar de que cada imperio de esos, o sea, eran imperios poderosos en lo militar, en todo, y ya no existen y Israel sigue existiendo. y eran poderosos en diferentes Maneras. Israel era tan pequeño y por la mano de Dios que siempre protegió y nunca va a ser destruido Israel. Pero yo me quedo pensando en eso, cómo esos imperios, por más que persiguieron a Israel, No pudieron. nunca pudieron derrotar. Nunca pudieron. Y
Y no podrán. No podrán. Ya no existen esos, pero Israel sigue existiendo. Dios está con su pueblo. Claro, hermana. Espero que no confundir nada. Si digo una cosa, es porque la pesca, déjame saber. Porque yo voy aquí dándole para frente. Dándole para frente. Vamos al capítulo 17. Dios te bendiga, papá. Capítulo 17 Tiene que ver con el misterio del anticristo. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 1 al 3, Perlita. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ¿hablando con quién? ¿Con quién vino a hablar? Con Juan, correcto. ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, ¿ok? La gran ramera. No voy a entrar mucho en detalle porque esto lo voy a explicar. Os quiero solamente entrar en lo que viene a ser el misterio de la bestia, pero se lo voy a explicar con tiempo cuando lleguemos a este capítulo, ¿ok? Siga. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ok. ¿Esta mujer quién es? ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué no es Roma? Pero sí, ¿qué es la mujer? El versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer aquí es una ciudad. ¿Quién es la ciudad? La hermana la acaba de decir. Sí, exacto, hermana. ¿Ok? No te voy a dar una confusión porque Porque mismo dice en el versículo 18 quién es la mujer. Es una ciudad. Diga conmigo, la mujer es una ciudad. Y cuando vamos entendiendo cómo describe, vamos de cuenta que está hablando de Roma. sigo leyendo. Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. Si no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí está describiendo a Roma, las riquezas de Roma. Estoy hablando de la riqueza. No voy a entrar en detalle porque vamos a entrar aquí con más profundidad, pero aquí está refiriéndose a las riquezas de Roma. Si usted no se va a dar cuenta, es la más Más rica que hay. Siga. Perdón que te interrumpí, Carlita. Llena un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sígale. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí te queda todavía a Roma. Aquí está que todavía a Roma todavía, ¿ok? A Roma. Siga. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ok, vamos a poner con el versículo 7. En el versículo 7 vamos a dar que Juan comienza el ángel le comienza a dar a Juan ciertos detalles. ¿Ok? Me sigue. En el versículo 7 para adelante Vamos a ver ahora a quién está describiendo. Y si se da cuenta, está describiendo al anticristo. como ¿Gobierno o como persona? yo pregunto, ¿como gobierno? O como persona. Hablando del versículo 7 para adelante. Vamos a leer lo que me dice cuando terminamos. Versículo 7, Perlita. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Un poquito. Te va a dar el misterio ¿De qué? De la mujer y de la bestia. la bestia Y la mujer. La ciudad es que la mujer es una ciudad. La bestia es gobierno o anticristo aquí. exacto de esto. Aquí se refiere a anticristo como persona. Exacto. ¿Cómo sabemos? Seguimos leyendo. Con cuidado, vamos a ver con cuidado aquí ahora. Permita, comienzo con el versículo 7 una vez más. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?
yo te diré el misterio de la mujer El misterio de la mujer Sabemos que es una ciudad y de la bestia y de la bestia. que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ujú. La bestia que has visto era y Escúchame aquí. Creo que ven aquí. Está hablando del anticristo como persona. ¿Ok? Y dice, lo voy a leer Perlita. Dice aquí, versículo 8. La bestia que has visto Era y no es. y está para salir o subir. ¿De dónde? ¿De dónde va a subir? ¿Quién? ¿Quién? El anticristo. Pero sabemos nosotros Que cuando Satanás baja del cielo, está a la orilla del mar, va a poseer al anticristo y va a ser ahora diabólico. porque sale del abismo. ¿Quién sale del abismo? El anticristo. ¿De dónde sale el gobierno? Del mar. ¿Me está entendiendo? Es poco difícil, pero se lo voy a hacer lo más sencillo que pueda. Recuerde, cuando hablamos de la palabra bestia, se puede referir a una persona anticristo o al gobierno del anticristo, dependiendo del contexto de lo que estamos leyendo. Aquí está hablando directamente de la persona del anticristo. Segunda vez más 13. ¿Dónde me quedé, Perlita? En el 8, perdón, déjame ver el 8. Es que cambié Biblia, cambié para... Ok, 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Dice, y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, sigue leyendo, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok. Siga. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ok, escuche bien de aquí. aquí para adelante. Escuche bien. Aunque estamos hablando del reino, cuando hablamos de la bestia, pues se puede, aquí tienes que entender que aquí cambia el punto de palabra de persona y de reinado. Persona y reinado. Ahora vamos a ver de aquí para adelante y quiero que lo vean con mucho cuidado. Porque el hermano me dijo algo correcto. Porque aquí encierra las dos, pero vamos para adelante, quiero que lo vean. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Miren esto. Las 7 cabezas son 7 montes. Montes. Los montes. ¿Qué son los montes? Reyes. Ahí mismo te va a decir. Sigo leyendo. Sobre los cuales se sienta la mujer. Miren aquí. Miren con cuidado. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no. Ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok. 5 Han caído. Claro. 5. Aquí son 3 y faltan 2. En el tiempo que Juan escribe Apocalipsis, Roma todavía era el imperio mundial. ¿Me entiende o no me entiende? No lo estoy confundiendo. ¿Sí entendió, hermana Cuervos? Pero ahí dice 5 y ahí nada más va. Sí, porque son 4. Y los otros 2, que es Egipto y Asiria. Pero el tiempo que Juan escribe esto, todavía estaba el imperio romano mundial. Estaba activa. Alguien diga amén. Pasen todos a la casa del Señor. Pasen. Seguimos. ¿Cuánto tiempo me queda, mira? 5 minutos. Sigue. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Ok. A ver, Perlita, Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no. Ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? En la segunda parte, ¿verdad? La segunda parte. Versículo 11. Escúcheme esto, escúcheme esto. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cómo que la bestia Que era y no es?
y también es el octavo, y es de entre Los siete. los 7. ¿Cuándo estuvo el anticristo en la tierra? ¿Cuándo estuvo el anticristo en la tierra? Aquí no es cuando se levanta el cuerno pequeño que vence a 3. Exacto, Beto. Exacto. Aquí está hablando de el espíritu del anticristo. ¿Y quién poseyó el espíritu del anticristo en la tierra? Exacto, hermana. Exacto. Fue él. Fue él. Nomás lo voy a dejar un poquito allí porque lo voy a meter más que en su mente y creo que lo voy a, si suena un poquito van a tronar, porque es mucha información. No me olvido lo que estoy diciendo. Aquí estamos hablando del anticristo como, la bestia como persona anticristo. Estamos viendo a la bestia como gobierno, pero estamos viendo al anticristo como espíritu. Y si es así. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, vamos para allá? ¿Qué? ¿Miqueas 5? Ah, no, vamos a ver. ¿Miqueas? Vamos a ver. Donde dice que tiene que venir Cristo primero. Elías tiene que venir primero. ¿Dónde está? Ya me pasó mi mente. En el versículo, Malaquías, más bien. 4, 5, 40, ya lo encontré. La marca ahí. Mira lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Amén. Alguien diga amén, hermano. Cuando Cristo vino Elías. No estoy diciendo que, hablando de encarnación, porque la Biblia no enseña eso. Exacto, ¿verdad? Vino el espíritu de Elías. ¿En quién? Exacto, en Juan el Bautista. En Juan el Bautista. Y lo mismo, el espíritu del anticristo ya estuvo en la tierra a través de 100 hermanos. ¿Ese es el octavo? No. Ahorita lo voy a decir el octavo. Para que entiendan el octavo. No voy a tener chance de entrar ahora, pero te lo voy a explicar de esta manera más fácil y voy a estar más entrado. Cuando habla del octavo, dice que el octavo va a ser el mismo 7. ¿O no? Lean ese versículo. Que es de entre los 7. ¿Ok? So, está incluido. Ajá. Y entre los 7. ¿Ok? Octavo. Pero entre los 7. 7. ¿De dónde ganó el octavo? Recuerden que el anticristo gobernó a estos 3 reinos y se convierte en un mini reinado. Por eso le dije mini al principio. Pero es parte de los 7. O de todos, lo que viene siendo. Hablando de los reinados, de todo. Me refiero a los reinados. Pero él tuvo un mini reino porque manejó y venció a esos 3. Le voy a dar mucho más detalle, porque no lo voy a dejar como, porque nomás que usted comience a manejar su mente. Pastor, aquí cuando dice en el 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, ¿cómo puede explicar? Y la revelación de parte de Dios, entendimiento. Revelación de parte de Dios. Y Dios te revela Apocalipsis, no me digan que no. O sea que no cualquiera puede darle una interpretación si no recibe. Si no recibe. Y hay muchas interpretaciones, pero no muchas revelaciones. Por eso están los comentarios de muchas interpretaciones, Diferentes. pero no la correcta. Correcto. Por eso usted va a leer un comentario, yo le recomiendo que lea los nombres en cuanto le leo, porque aprende uno. Yo he aprendido mucho de ello. Pero tienes que dar una conclusión a través de la revelación de Dios. Yo creo que también la sabiduría viene de que puedas entender los preludios. Sí, Porque ahí es hermano. donde está la información correcta para poder manejar todo el Apocalipsis. A través del Espíritu Santo, que da la sabiduría. Exacto. Amén.
Vamos a entrar luego ya en todas estas características. Tengo mucha información sobre este versículo. Pero usted entendió lo poquito que le dimos a hoy. Usted no va a tener difícil para entender lo que sigue adelante. No va a tener, no va a ser posible. Lo va a entender claramente. Imposible, perdón. Ok, creo que el tiempo se me acabó. ¿Sí? Vamos a poner de pie, vamos a orar y seguimos en la segunda parte. Padre, te damos toda honra y toda gloria. Te pido, Padre, que yo mismo estoy aprendiendo. Estoy caminando en una jornada que jamás en mi vida pensaría que iba a caminar. Por ahí me tienes, Padre. Y sí que eres tú, porque ya llevo 9 años en esto, Padre. Y no siento ningún deseo de apartarme de ello. Cada día tú me recuerdas, has hablado conmigo. Todos los días me despiertas. Todos los días me hablas. Sé que vas conmigo en esta jornada de Apocalipsis. Te pido, Padre, que traté de explicar todo como lo he aprendido de parte de ti. Si algo dije incorrecto, perdóname, Padre. Ayúdame para seguir adelante y que todo lo que recibieron ahora se les quede en su espíritu y en su mente. Gracias, Señor. Amén. Y ya.